relación que vamos a ver ahora y de reproducción. Bueno, los sistemas que involucramos netamente con la función de relación son nervioso, endocrino, locomotor, inmune y tegumentario. ¿De qué se trata esta función? Todos estos sistemas van a actuar, y como ya dijimos, que actuaban en conjunto, que si bien cada sistema se diferencia porque son un grupo de órganos que hacen específicamente una función, pero actuando en conjunto para lograr esta función de relación, que son diferentes procesos por los cuales el organismo puede obtener información del medio, sea el medio externo, digamos exterior al organismo, al cuerpo, o pueden tomar información del medio interno, es decir, algún cambio a nivel interno, que por el cual tenga que tomar decisiones y dar una respuesta a ese entorno de donde viene ese estímulo, de donde viene ese cambio, para lograr mantener una adecuada coordinación interna, para mantener en buen funcionamiento los órganos y todo el conjunto del organismo. Es decir, que es la función de relación es la forma por la cual nos podemos comunicar con el medio exterior o el medio interior y dar una respuesta adecuada para que todo siga funcionando bien. Responder a los cambios. Bien. ¿Quieren que les escriba el concepto de función de relación? Bueno, profe. Vale. Pablo, me dijeron que habías cambiado el número. ¿Te agregaron al final del grupo? Porque yo no estoy como administradora. Bueno, porque no, me salen dos números que son administradores y no sé quiénes son. Si alguien se hace cargo y si no, hacemos un grupo nuevo o los unimos con el otro, no sé. Es Cata y una chica que se llama Lara. Yo le aviso a Cata y así le agrega a Pablo al grupo. Bien, esta chica no está haciendo ahora el curso. No sé, calculo que sí, pero no estoy totalmente segura. Bien, a clase no ha venido conmigo, no sé. No me ha entregado nada. No sé, pero con Eli sí ha estado yendo, así que ahí le consulto. El organismo toma información del medio externo e interno. Para la respuesta. Coordinación. Bueno, les mando la foto a uno y después se las paso a los otros. Bueno, entonces, vamos a decir rapidito cuáles son las funciones que cumple cada sistema. En este caso, no es tan sencillo como en el sistema de nutrición, en donde veíamos claramente cómo dos sistemas hacían ingresar oxígeno y nutrientes, el circulatorio movilizaba, el excretorio eliminaba, el tegumental, el linfático
ayudaba con las grasas y con demás líquido que se salía de la sangre. Era más fácil de coordinar. En este caso, los vamos a ver más o menos cómo cada uno aporta desde su lugar. Bueno, el sistema nervioso se encarga de coordinar e integrar las funciones de los órganos, de los aparatos, de los sistemas. Bueno, algo similar es relacionado al sistema endocrino, que también va a regular y coordinar. Hablamos principalmente de las funciones orgánicas para mantener la homeostasis. Digamos, ambos, en este caso nervioso y endocrino, tienen una función muy similar. Coordinar funciones, integrarlas y permitir el funcionamiento de los órganos. Pero cada sistema lo hace de distintas maneras. Nervioso lo relacionamos, tiene que ver netamente con neuronas, con los nervios, con el impulso nervioso, y endocrino con hormonas. Un sistema de glándulas que producen hormonas y que esas hormonas son las que van a regular de otra forma distinta. El sistema locomotor, hablamos de esqueleto y músculo integrados que permiten, bueno, el movimiento y permiten ser el sostén del cuerpo. ¿Por qué se relacionan con la función de relación? Porque van a recibir estímulos y el impulso, la respuesta va a venir del sistema nervioso, del sistema endocrino para que actúen de cierta forma, para que realicen ciertos movimientos. Bueno, el sistema inmune, como todos más o menos saben o les suena, se encarga de controlar que no ingrese ningún daño al organismo, ningún agente extraño, partícula extraña, y que si ingresa podamos activar un mecanismo de defensa para defendernos, para eliminar, para destruir ese microorganismo o esa partícula, sustancia, molécula extraña que no es reconocida y que no hace bien al cuerpo, es decir, que, no, que va a repercutir en las funciones orgánicas. Entonces siempre hablamos sistemas que cuidan las funciones orgánicas de los órganos. Y por último, el sistema tegumentario, bueno, formado por los tegumentos, ya lo vamos a ver también. ¿A qué les suena el tegumento? ¿Saben de qué se trata? ¿No saben? No, profe. Bien.
cuando hablamos de tegumentos, hablamos principalmente de la piel y todo lo asociado con la piel, uñas, pelos, todo lo que encontramos es el contacto más directo que tenemos con el exterior. Entonces, obviamente por todo esto podemos ver cómo nos protege de ese medio exterior. No puede ingresar cualquier partícula, impide también que salgan sustancias del organismo, o, bueno, posibilita regular la temperatura a través del sudor, puede eliminar líquidos en exceso, nos protege de las radiaciones, del sol, claro ejemplo. También puede recibir estímulos que pueden ser captados por el sistema nervioso, por ejemplo, y dar una respuesta frente a eso. Bien, por eso toda la integración de estos sistemas. Bueno, vamos a empezar con el sistema digestivo y vemos hasta dónde llegamos, porque hay que ver esta semana todos estos sistemas y ver este sistema reproductor. Como siempre, vamos a ver todo, hasta dónde llegamos en la clase, lo que no llegamos lo grabamos, si no, intentamos ver todo. Bien. Entonces, sistema nervioso, habíamos dicho que coordina e integra las funciones de los órganos, de los aparatos, de los sistemas, que responde a estímulos y elabora respuestas frente a estos estímulos, que las envía a diferentes partes del cuerpo a donde sea necesario dar la respuesta. Bueno, entonces, es importante que ustedes siempre tengan presente, hablamos de estímulos de medio externo y medio interno, porque también cambian cosas adentro que aunque no las podemos palpar, el sistema nervioso obviamente está controlando. Y de acuerdo de dónde venga el estímulo, es cómo va a ser la respuesta, si vamos a ser conscientes y voluntarios de eso o no. También regula el comportamiento del cuerpo, el comportamiento nuestro frente al estímulo, y elabora información y almacena información. Todo en nuestro centro de control del sistema nervioso, ¿no? Creo que no. Pero me callo. No copié la imagen. Interno. Y elabora, ¿qué más decía? Bueno, vamos a ver qué funciones cumple este sistema, dividiéndolas en sensitivas,
sensitivas, integradoras y motora. Sensitiva es la que permite sentir, percibir los estímulos. Como decimos, externos o internos. Por ejemplo, sentimos la lluvia en la piel, en la mano. Eso es un estímulo del medio interno que nos permite la función sensitiva del sistema nervioso. Medio interno, el estómago recibe mucho alimento, entonces la función sensitiva capta ese estímulo, tiende el estómago, por ejemplo. Eso es del medio interno. Bien, integradora, hablamos del sistema nervioso central, porque es el que va a procesar e integrar esa información que recibió del estímulo, de la función sensitiva, y va a, aparte puede almacenarla selectivamente también, y va a tomar la decisión, va a elaborar, procesar una respuesta que va a enviar a la función motora. Bien. Y la motora entonces es la que puede responder al estímulo gracias a la respuesta, a lo que la función integradora le envía que haga, y puede esta respuesta ser una contracción muscular o puede ser secreciones de las glándulas, por ejemplo, que produzca secreción de hormonas. Eso también es una respuesta motora. Bien, entonces, si responde con contracción muscular, está poniendo en juego el aparato locomotor que habíamos visto, esqueleto y músculo. Si responde a secreciones glandulares, estamos hablando del sistema endocrino, lo hace participar. Bueno, ¿cómo podríamos graficar estas funciones para que nos queden comprendidas? Bueno, hablamos de una zona de receptores que es de donde vamos a tomar el estímulo del medio externo o interno, vuelvo a repetir. Esto va a estar controlado por la función sensitiva, por lo tanto hablamos de neuronas sensitivas. Esto es una neurona. Imaginen, esta es la vía aferente, digamos, la que lleva el mensaje. O podríamos decir también vía sensitiva.
creo que lo escribí, sensitiva. Regulada por una neurona sensitiva. Bien. Esto va a llegar al lugar de integración. Podemos hablar de un centro de control. Donde encontramos las neuronas de este centro. Que van a procesar ese estímulo para ver qué respuesta da. El reestímulo llega al lugar a donde tiene que llegar. Si me pinché el dedo, bueno, voy a sacar el dedo de donde me estoy pinchando, por ejemplo, esa es la respuesta. Una de las respuestas sería la más lógica. Entonces, envía a partir del impulso nervioso a la zona del efector. La respuesta. Como decimos, si hablamos del medio interno, del medio externo, si me pincho, mi respuesta es un movimiento muscular y que implica el esqueleto también, de sacar la mano, por ejemplo. Eso me lo dio el sistema nervioso central, me avisó que haga eso. Si es algo interno, si es algo interno, bueno, puedo hablar si entra mucha comida, tiene la respuesta de distensión gástrica, para que se amplíe el espacio del estómago. Bueno, entonces entre efector y receptor hay también una retroalimentación. Y mientras sigamos teniendo estímulo, vamos a seguir generando respuesta. Profe, ¿podría repetir eso último del efector porque se me cortó? Bien, el receptor es de donde obtenemos el estímulo, sea del medio exterior o interior. Vamos al centro de control, digamos, envía por impulso nervioso lo que recibió del medio. El centro de control lo toma, define qué hacer. Entonces va a enviar la respuesta a la zona de efector, digamos, de respuesta. Si, por ejemplo, me pincho el dedo, la zona es el dedo y la respuesta es sacarlo. Es una respuesta voluntaria. Puede haber por dentro respuestas que no son voluntarias, pero también que el centro de control o el sistema nervioso central discrimina qué hay que hacer y envía la respuesta al efector. Sería el lugar donde se va a dar la respuesta porque es donde llega el impulso nervioso con la respuesta, con lo que hay que hacer, con la decisión que tomó el centro de control. Bueno, esto se los voy a mostrar en unas imágenes. Y profe, eso de la retroalimentación. Bien, que mientras sigamos teniendo estímulo, mientras siga lastimándome algo, voy a seguir respondiendo. Hasta que si me doy ese estímulo se fue, digamos, el cerebro, si ese estímulo se va, se determina la respuesta. Esa es la retroalimentación que hay entre receptor y efector, entre estímulo y respuesta. Bueno, acá ven una imagen que muestra cómo es el sistema nervioso. Lo dividimos, que ahora voy a hacerle un cuadro, en central y periférico. Central, hablamos de encéfalo, la zona del cerebro, y la médula espinal, esto que está en color rosadito. Y del central parten lo que serían los nervios que forman el sistema nervioso periférico. Periférico porque se encuentra distribuido por todo el cuerpo para, estamos hablando que sería esto, donde se va a producir las respuestas que elabora y que envía el impulso nervioso este sistema central. Y por ejemplo, los órganos de los sentidos son muy importantes porque tenemos muchos. Bueno, lo que les decía,
Bueno, se me anda la compu. Bueno, por ejemplo, acá hay un receptor, parece que es en la piel, algo que recibió un estímulo, esta neurona aferente, neurona sensitiva, que decimos que es la que toma los estímulos, lleva la información, este es el cuerpo de la neurona, y estos son las prolongaciones, lleva la información al centro de integración, en este caso es la médula espinal, y elabora una respuesta que se la envía a la neurona eferente, que es la motora, y llega al efector, en este caso el músculo que se va a mover y va a dar la respuesta. Entonces acá me falta poner vía eferente, motora. Bueno, ¿cómo dividimos al sistema nervioso? Como ya les dije. Bueno, lo voy a hacer con las siglas y ustedes me siguen. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Si quieren se los pongo en paréntesis. Periférico nervioso. Sistema nervioso. Bien, dentro del central hablamos de encéfalo y médula espinal, lo que vimos recién en el dibujito. La zona del cerebro y la médula, que está protegida por la columna vertebral. Dentro del sistema nervioso periférico vamos a encontrar lo que llamamos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Y dentro del autónomo distinguimos simpático y parasimpático. Esto ya se lo expliqué con digestivo, cómo actuaba el simpático y cómo el parasimpático. ¿Alguien se acuerda? Como les dije, les había dicho cuando hablé del digestivo, todo el tracto gastrointestinal está controlado por el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque el autónomo es involuntario, es lo que nosotros no controlamos. Nosotros no controlamos lo que hace el tubo digestivo, por ejemplo. Si se activa la vía simpática, se inhibe la digestión, habíamos dicho. Si se activa la parasimpática, se estimula la digestión. Y eso tenía sus razones. Si estamos ingresando comida, lo normal va a ser que estimulemos la digestión. Si hay comida, pero tenemos que darnos la fuga por algo, no es tiempo de digerir alimentos, es tiempo de correr, de movilizar otros órganos. Entonces, activamos el simpático, inhibimos digestión y hacemos otra actividad. Bien. Entonces, el periférico, si no es encéfalo ni médula espinal, hablamos de que son nervios y ganglios. Bien. Hablamos de que el somático, entonces, le decimos voluntario, el autónomo involuntario.
Bueno, tanto del somático como el autónomo es de donde hablamos de las vías sensitivas y las vías motoras. El central es el centro de control. No tiene vía sensitiva aferente, sino que recibe del aferente, envía a la eferente. Entonces, si hablamos del somático, lo sensorial, en este caso, como es el voluntario, viene del exterior. O bien de la piel, no del medio interno. Y la función motora voluntaria es a partir del músculo esquelético o músculo esquelético estriado o músculo estriado. Ya lo vamos a ver cuando veamos sistema locomotor. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético es voluntario. Entonces, el somático lo asociamos con lo voluntario. Recibimos del medio exterior y respondemos con los músculos esqueléticos. Como, o sea, ustedes saben, todo el cuerpo tiene órganos, músculos, y hay músculos que nosotros podemos mover voluntariamente y músculos, por ejemplo, en la pared de los órganos hay músculos, el corazón es un órgano muscular que nosotros no podemos controlar. Entonces, a nivel somático es lo que es voluntario, con músculo esquelético. Si hablamos entonces de autónomo, lo sensorial viene del medio interno, es un estímulo de adentro, y la respuesta motora es el músculo liso. Ahí le saco la foto, esto ya sé que no se ve nada. El cardíaco y las glándulas. Como verán, nosotros no podemos manejar esto. El músculo liso es el que recubre órganos a los que nosotros voluntariamente no tenemos acceso a mover al peristaltismo intestinal, el movimiento de la vejiga, sí a la micción de la uretra, pero no, de la vejiga no tenemos acceso voluntario. Son todos, estos se llaman músculos lisos. Músculo cardíaco lo separamos, que es el corazón, porque vimos que tenía un automatismo especial y ahora vamos después a ver que tiene también una composición especial de las fibras cardíacas. Y las glándulas, porque puede ser una respuesta que haga liberar hormonas, y eso no es voluntario, por eso somático autónomo. Bueno, ¿qué regula el encéfalo? Podemos hablar de toda una cavidad craneana donde regula emociones, por nombrar así rápidamente, emociones, ideas, la memoria, la integración y muchas cosas más, el pensamiento, etc. Bien. La médula espinal, hablamos del conducto raquídeo. Que permite la conducción del impulso nervioso. Es decir, una parte se encarga más de procesar información en el encéfalo, de guardar, almacenar, elaborar, modificar, y la médula espinal de transmitir ese mensaje, ese impulso nervioso, en forma de impulso nervioso, a los nervios, que son los que están en el periférico, y esos nervios son los que dan la respuesta. Tenemos nervios craneales, le vamos a decir, pero son del sistema periférico. ¿Por qué? Porque son los que llegan, los que parten del cráneo.
y nervios raquídeos, es decir, que parten de la médula espinal. Son 12 pares los craneales y 31 pares los raquídeos. Fíjense los de medicina que los tienen todos en un cuadro, así que échenle una mirada al cuadro y a los nombres de cada nervio, yo diría. Bien. Bueno, ahora vamos a ver con el esquema cómo funciona el somático y cómo funciona el autónomo. Bien, sistema nervioso somático, lo reduzco así. Recuerden que hablamos que es periférico. Bueno, eh, vamos a hacer el mismo esquema. Esto que hago así es el cuerpo neuronal o ganglio. Ganglio lo hablamos más en el sistema autónomo, pero está bien. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central tiene los cuerpos neuronales, es decir, la neurona, ahora ya vamos a ver cómo se compone, tiene el cuerpo y la parte de prolongación donde lleva el impulso nervioso, donde lleva la respuesta. Las sensitivas, como están en el periférico, no tienen su cuerpo neuronal, digamos, donde está el núcleo de esa célula, no está en la médula espinal ni en el cerebro, entonces se conforma en ganglios. Ganglios que reúne a muchos cuerpos de neurona, a muchas cabecitas, podríamos decir, pero no está bien dicho. A la parte donde está el núcleo, que está cerca de la zona donde recibe el estímulo. Bueno, este es el centro de control, sistema nervioso central, podríamos decir. Y si hablamos de neurona sensitiva, esto lo escribo siempre, porque recibe el estímulo. Entonces, son neuronas sensitivas. En el somático vamos a hablar del medio externo. Entonces, hablamos de receptores cutáneos o de los órganos de los sentidos que toman cosas del medio. Recuerden, esto es porque estamos hablando de somático, que es voluntario. Entonces tomamos cosas del medio externo. Entonces son receptores que están en la piel o receptores que están en los sentidos de la visión, audición, el gusto, el olfato. Conducen esto que recibieron al sistema nervioso central, y el sistema nervioso central conduce un impulso de respuesta una vez que elabora qué respuesta va a dar, que obviamente esto lo hace rápido. Nosotros tardamos en explicarlo, pero todo el tiempo estamos respondiendo. Y lo va a llevar a ese impulso hasta que dé la respuesta a su efector, que como es el somático, es el músculo esquelético. Es hacer más o menos el mismo cuadro, se los hago así para que lo vean mejor.
Entonces, si es esquelético, es una respuesta voluntaria que conscientemente podemos controlar si realizarla o no, en muchos casos. Entonces, el músculo esquelético significa su contracción, esa va a ser la respuesta. Contracción, que el movimiento se logra gracias a la contracción del músculo. También hablamos de un receptor, el receptor propio, de la propiocepción, que puede ser de músculos o tendones, que es parte del sistema exterior, pero que nosotros no nos damos cuenta de ese estímulo. Entonces, cutáneos, sentidos o músculo y tendones también reciben estímulos. ¿Por qué es propioceptivo? No lo reciben del medio externo directamente, porque el músculo para recibirlo lo tomó de la piel, quizás una prensión, pero el estímulo le llega al músculo, pero no es del medio externo, viene de la piel que pasó el tejido adiposo y pasó al músculo, pero sigue siendo voluntario. Bien, ahora el autónomo, como decimos, no es voluntario. También hablamos de estos ganglios, principalmente los mencionamos en el autónomo. Las neuronas sensitivas llevan información de receptores que se encuentran en las vísceras. Como hablamos, en los órganos. Hasta el sistema nervioso central, esto funciona igual. Siempre el central es el que se encarga de procesar, conducen el impulso ¿hacia dónde? Hacia donde dijimos recién. El efector en este caso es músculo liso, músculo cardíaco o glándulas. Entonces la respuesta es involuntaria, no tenemos un control consciente de ello, por lo general, y por ejemplo podemos hablar de que controla la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la contracción o dilatación de los vasos sanguíneos, también la contracción y relajación de los músculos, el músculo liso de varios órganos, como hablé recién, del intestino, de la vejiga, de riñones. Bien. También pueden responder a la acomodación visual, al tamaño de la pupila, todas cosas que voluntariamente no podemos hacer, y a esto de secreción de glándulas. También puede ser no solo glándulas endocrinas de hormonas, sino también las glándulas exócrinas que producen otro tipo de jugos o enzimas, también controla este sistema. Podemos hablar de reflejos viscerales, también, que son estímulos, como el cambio de la sudoración, el cambio de la tensión muscular, si hace calor, es una respuesta, o que cambie la movilidad del intestino frente a más alimentos, menos alimentos, o algún otro estímulo. Bien. Y como hablamos, todo esto puede ser desde la rama simpática o de la rama parasimpática. Es decir, una va a recibir estímulos para inhibir ciertas acciones y estimular otras, y el otro viceversa. La mayoría de los órganos están inervados, cuando hablamos de nervios hablamos de inervación, la mayoría está inervado tanto por el parasimpático como por el simpático. ¿Por qué? Porque a veces hay que estimular secreciones, a veces hay que inhibirlas, entonces necesitan
que le lleguen nervios de ambas ramas para regular su funcionamiento. Bueno, ahora entonces nos metemos de lleno a simpático y parasimpático y les cuento también que se está hablando, se está investigando de una nueva rama que sería la rama entérica. Cuando hablamos de entérico, enterocito, hablamos de intestino. Como parece que hay una rama que puntualmente trabaja en el tracto gastrointestinal. Bueno, el simpático, cuando realiza su acción, suele gastar de energía. En cambio, el parasimpático no implica gasto de energía, sino restablecimiento y conservación de energía. ¿Por qué? ¿Por qué gasta energía el simpático? Porque se activa para dar respuesta a una emergencia. ¿Qué podríamos tomar como emergencia? A la huida, a la lucha, al estrés, ¿no? Si hay que afrontar una situación de algún tipo emergente, dar respuesta rápida, actuar, huir. Huir del examen, no. No va a estar el simpático. Bien, entonces, ¿qué hace? Acelera el ritmo cardíaco. ¿Para qué? Para que llegue más sangre rápido se irriguen los órganos y nos hagan actuar. Se contraen los vasos sanguíneos, cosa también de empujar más la sangre. Aumenta la presión arterial por esta constricción de los vasos. Llega más sangre al cerebro y al corazón y al músculo esquelético. Al corazón para seguir aumentando el ritmo, al cerebro para actuar rápido, para pensar qué hacer, tomar una decisión, y al músculo esquelético, que es el voluntario, para moverse si hay que actuar frente a algo. Como decíamos, inhibe el peristaltismo, eso ya lo vimos, es decir, inhibe la digestión, inhibe el trabajo del sistema digestivo, porque no es momento de nutrirnos, no es momento de pensar en nutrientes, tenemos que pensar en actuar frente a una situación de emergencia. También cierra los esfínteres, digamos, no estamos buscando que pase el alimento ni ir al baño, o sea, es momento de acelerarnos. Es una acción generalizada y un neurotransmisor importante en esto que relacionamos con el sistema simpático es la noradrenalina. Neurotransmisor, ya vamos a ver lo que es lo que se envía cuando se da el impulso nervioso. Es lo que envía una información puntual. Bien, ahora el parasimpático, entonces hace un poco lo contrario, para momentos estables de funcionamiento normal de todos los órganos, no hay que responder urgente a algo específico, entonces disminuye frecuencia cardíaca, promueve la digestión de alimentos,
no cierra los esfínteres. Esto es una acción generalizada, es decir, todo el organismo va a actuar en conjunto para esta situación de estrés. Esta es una acción local. Si puntualmente hay que disminuir frecuencia cardíaca o disminuir peristaltismo, va a actuar sobre ese punto que hay que disminuir su funcionamiento, su acción. Y el neurotransmisor con el que relacionamos el parasimpático es la acetilcolina. Bueno, y el entérico es algo que está siendo recién estudiado, aparece en algunas bibliografías y controla directamente control directo, vamos a poner así, del tracto gastrointestinal. Como que tuviera su propio sistema nervioso, bueno, no estaría bien dicho así, pero como que tiene más inervaciones propias del sistema en el tubo digestivo. Porque hay millones de neuronas que revisten este medio, entonces se cree que tiene como una actuación independiente, por decir. No. Bien. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso? ¿Cómo es el tejido? Pues ya vimos el encéfalo, médula espinal, pero ¿cómo es el tejido? Y esto hablamos a nivel entonces celular. Estoy poco acelerada, no voy a llegar a dar todo. Tiene que empezar a actuar el simpático, así me activo. Bueno, célula fundamental del tejido nervioso, neuronas. Cada neurona es una célula. Y también contamos en este tejido con células de sostén, de nutrición, de regulación, distintas a neuronas. Bien, ¿qué podemos distinguir? Es que se las llama células gliales. Son distintas, en general se llaman gliales, pero hay distintos tipos. En el sistema nervioso central hablamos de neuroglia. En el sistema nervioso periférico hablamos de las células de Schwann. Schwann, no sé las pronunciaciones. Y la neuroglia también, el más común es la célula astrocito. Siempre no se queden con que es una sola, pero hablamos de lo más común. Bueno, las neuronas son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Vamos a dibujar una. Ahora vienen los problemas de cómo dibujo. Bueno, el cuerpo celular, como decía, que lo encontramos en los ganglios o en la médula o en el encéfalo, que ya vamos a ver dónde puntualmente. Y si no, en los ganglios del sistema nervioso periférico. Cuerpo, lo que dibujamos así, que le dibujamos así porque esto es el núcleo de la célula. Este cuerpo tiene unas prolongaciones que denominamos dendritas. Bien. Las dendritas son las que reciben información, es decir, del estímulo. Acuérdense todo lo que vimos, captan estímulo,
Las dendritas son las responsables. Son prolongaciones que salen del núcleo, aunque ahora vamos a ver también distintos tipos de células, de neuronas, ¿sí? Bueno, y tiene una prolongación mayor que es el axón. Y el axón tiene una parte terminal, que podemos hablar de un botón terminal, que llega al efector. También puede ser que esté conectada con otra neurona y le envía a esa otra neurona para que esa otra llegue al efector. Pero el punto final del axón es llegar al efector que dé la respuesta. Bueno, también podemos hablar de la vaina de mielina en las del sistema nervioso periférico, porque son las células de Schwann que recubren este axón. Permiten su nutrición, protección, y todo esto, claro, se llama vaina de mielina. Y del astrocito es importante, se los voy a dibujar aparte porque me va a quedar mucho. La barrera hematoencefálica. Aprendan a dividir palabras, hemato de sangre, encefálica, encéfalo, cerebro. Es decir, estamos hablando de una relación entre los vasos sanguíneos, podríamos decir, y el cerebro. Los astrocitos los podemos dibujar, que son células de sostén, como vemos, células de parte del tejido, que no son neuronas, tienen como unas prolongaciones, este es el cuerpo. Bien, así este es el núcleo de esta célula, astrocito, que dijimos que estaba en el sistema nervioso central, por eso también encefálica, porque hablamos del central. Bueno, podemos hablar de que tiene pies vasculares, porque son piecitos que se unen a un capilar sanguíneo, específicamente un capilar encefálico, un capilar del cerebro. Entonces, son uniones estrechas que tiene esta célula con el capilar, de donde puede nutrir a la neurona, porque también se va a conectar con una neurona, con otro de sus pies, puede limitar qué sustancias ingresan al tejido nervioso y qué sustancias egresan. Como hablamos, barrera, es decir, va a dar una permeabilidad selectiva a ciertas cosas. Y acá se une al axón de una neurona del sistema nervioso central. Es una, digamos, una protección especial para el cerebro que está muy irrigado por vasos, por capilares sanguíneos. Bien.
Ahora vamos a hablar de sustancia gris y sustancia blanca, que es algo también, un concepto que por ahí escuchan. Tenés poca sustancia gris, poca materia gris, por ahí se hacía ese chiste para decir que no eras muy inteligente, no sé ahora si se usa. Bueno, las sustancias gris son principalmente los cuerpos celulares, como vimos que la neurona, tenía la dendrita es como parte del cuerpo más que el axón. Entonces, son los cuerpos, no el axón. No es que se separa, es la misma célula, solo que se agrupan en una parte, la parte de los cuerpos, y la parte del axón queda también ramificada unida formando los nervios. Por eso los nervios son periféricos y los cuerpos celulares están concentrados en el sistema nervioso central principalmente. Y si no, en los ganglios del sistema nervioso periférico. Entonces hay sustancia gris en el sistema nervioso central como cuerpos, y en el periférico estos cuerpos están en ganglios, formando la sustancia gris. Y después, la sustancia blanca son estas prolongaciones de la neurona, que son los axones. El conjunto de axones, de centenares de axones, muchísimos, forma los nervios. Que es lo que corresponde a sustancia blanca. Si hablamos del cerebro, en lo que es el sistema periférico no es fácil dibujarlo, pero porque no está contenido como si el cerebro, que vamos a suponer, ay por Dios, qué horror dibujo. Bien, vamos a suponer que esto es un cerebro, por eso se los voy a aclarar por cualquier distracción. El cerebro está formado por una corteza cerebral, vamos a decirle, y la parte más medular. En la corteza cerebral es donde hablamos que está la sustancia gris. Y en la parte central la sustancia blanca. En un corte así del cerebro. El mismo corte para la médula nos hace verla de esta forma, la médula, como una H, seguramente han visto. Médula espinal, no la confundan con otra médula ósea, por ejemplo. Bueno, la sustancia gris en este caso es la que vemos dentro de la H, y la sustancia blanca la que vemos por fuera en este corte transversal. Profe, hay algo que no entendí. O sea, adentro del cerebro, tipo, en la parte de la médula, solo tenemos los axones de las neuronas. No, en la médula tenés la sustancia gris, que serían los cuerpos, todos acomodados. Es como que estuvieran así todos los cuerpos y los axones en este lado. Los cuerpos neuronales todos agrupados en una parte, que es la sustancia gris, y los axones, los nervios, formando la sustancia blanca. Tanto en médula como en corteza hay sustancia blanca y hay sustancia gris. Ah, ok, genial, profe. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos clasificar a las neuronas. Dios, no puedo ser tan lenta. Estoy
de acuerdo al número de prolongaciones. Bien. Tenemos las unipolares, que también podemos hablar de pseudounipolares. Tenemos las bipolares y las multipolares. Bueno, la palabra nos está diciendo si hay un polo, dos polos o más polos. Ahora voy a dibujarle así la neurona, va a ser derechito el cuerpo, que también lo podemos encontrar así, pero bueno, para que vean que se puede dibujar, representar de distintas formas. Bueno, unipolar es que solo tiene una prolongación, que va a tener un axón nomás. Es decir, acá está el punto de la polaridad y tiene un axón. Esta es unipolar. Son muy raras, pero las hay. Después tenemos la pseudo unipolar, ¿por qué? Acá está el cuerpo, hace una mini prolongación que deriva en una parte de axón y en una dendrita. Esta no tiene dendrita, no tiene cómo captar estímulo. Después, bipolares. Quería escribir que era el axón. Bueno. Bipolares tienen un axón y una dendrita. Es decir, bueno, este polo para el axón y uno para una dendrita. Dendrita, la que capta estímulo, axón, la prolongación más larga que va hacia el efector. Bien, y si no, esta es la bipolar. Y si no, las multipolares, que son la mayoría de las neuronas que condicen con esto, y es también de la forma que más las dibujamos, pero condice con que realmente son de las que más hay, que tienen múltiples polos. Uno es para el axón, y podemos hablar de muchos polos para captar muchos estímulos, que son muchas dendritas. Puede ser dos o más, eso ya lo convierte en multipolar. Si tiene dos dendritas un axón, ya es multipolar, porque hay más de dos polos. Bueno, también las clasificamos de acuerdo a la función que cumplen. Que es un poco repetir para fijar el conocimiento. Sensitivas, pero acá encontramos que hay algunas que se llaman intercalares o interneuronas, y motoras. Bueno, las sensitivas ya las habíamos visto. Toman del receptor, están en un ganglio y se conectan con el sistema nervioso central por las intercalares. Entonces esta es la sensitiva. Intercalares puede ser una sola,
que con una sola en el sistema nervioso central, que tome la información de ella, puede transmitirla, o puede ser intercalares, que haya más de una neurona haciendo el control. Pero bueno, las intercalares son estas, o interneuronas, están en el sistema nervioso central y se van a manejar entre neuronas. Entre sensitiva y motora van a estar ellas para procesar la información. Entonces la motora es la que tomó la información, que puede estar en el sistema nervioso central y que el axón llegue, porque digamos que esté en su cuerpo, en el sistema nervioso central, y los nervios periféricos envíen la señal de la misma neurona. Entonces lo que agregamos es que puede haber intercalares o interneuronas haciendo la conexión, la integración entre la sensitiva y la motora. Que podemos decir, sí, una red de intercomunicación entre sensitivas y motoras, entre la aferente y la eferente. Profe, yo la duda que tengo es como la diferencia con los ganglios y las neuronas, que no me quedó en el cerebro todavía. El ganglio contiene muchas neuronas, pero solo la parte del cuerpo de la neurona. Que no es decir, el cuerpo sin el axón, porque el axón se une con muchos axones y forman los nervios. Entonces, el ganglio es periférico, no lo vamos a tener en cerebro ni en médula espinal, lo vamos a tener distribuido por el cuerpo. Y los ganglios, se le dice ganglio porque contiene toda la materia gris de esas neuronas periféricas. El axón va a ser el que va a llegar hasta cerebro o médula espinal. Ahí se va a unir a otros cuerpos neuronales, que acá la sustancia gris del sistema nervioso central no está en ganglios, está concentrada pero no en ganglios, porque está toda junta y también salen nervios que forman la blanca. Y en la motora son solo nervios, solo sustancia blanca que tenía su cuerpo celular en el sistema nervioso central, formando la sustancia gris. Es decir, podés imaginar una neurona como, de acuerdo a donde esté en el cuerpo, muy larga. Puede ser que lleve la información formando los nervios. Y si no, si se une a otra, va a estar en ganglios, fuera del cerebro y fuera de la médula espinal. No sé si así queda claro. Sí, profe. Sí, entendí, Lo gracias. ponemos la sustancia gris de el periférico. Y si no, la sustancia gris del otro se encuentra en la corteza o en la médula espinal, en esa H. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de sinapsis. Profe, Sí, si no terminamos de ver todos los temas ahora, ¿va a mandar un video? sí, voy a mandar seguramente porque son muchísimos temas y miren lo lenta que estoy. Igual el nervioso es el más complicado, más largo, pero sí, también está reproductor, sí, les voy a mandar porque esta semana tenemos que terminar todo. Bien. Bueno, ¿qué es la sinapsis? Es este paso del mensaje, este impulso nervioso que lleva el mensaje desde una neurona a otra neurona o a un efector, que parte de la neurona sensitiva y puede pasar por muchas neuronas antes de llegar al efector, o puede ser algo más directo. Mientras más cerca estemos, por ejemplo,
los órganos del ojo envían más rápido la señal y no tienen que viajar por tantas neuronas como si tenemos que dar una respuesta a los pies. ¿Pudieron ver todos el video que les mandé? ¿Cuál video? El de la semana pasada de urinario, circulatorio. Sí, profe. Bueno, la edición es un horror, pero bueno, lo que importa es que puedan tener todos los conceptos. Sí, profe, no se preocupe por eso. Entendemos. Ay, Dios, me vuelve loca eso. Bueno. Entonces, que la sinapsis pasar ese mensaje de neurona a neurona, de neurona a efector, para ese impulso nervioso que envía respuesta. Bueno, también podemos ver distintos tipos de sinapsis, de acuerdo a dónde, al sitio en donde ocurre la sinapsis. De acuerdo al sitio donde ocurre, podemos hablar de una sinapsis axodendrítica. Acá también, déjense llevar por las palabras. Me está diciendo que un axón va a enviar a una dendrita y también es, dentro de todo, la más común. Teníamos una neurona con sus dendritas, su axón. Este impulso que esta tomó se lo va a enviar a las dendritas de otra neurona. Entonces es la unión del axón con la dendrita de la otra neurona. Otra unión que tenemos, axosomática. Es decir, el axón de una dendrita, de una neurona, va a enviarlo, somático refiere a cuerpo. Entonces, no va a ser a partir de una dendrita, sino con el cuerpo directamente de la otra neurona. Por ejemplo, acá tiene esa axón, acá tiene las dendritas, pero pasa por las dendritas y directamente se pega al cuerpo para darle el impulso. Otro tipo de unión axo-axónica. ¿Qué nos quiere decir? De axón a axón. A ver cómo la podemos dibujar. Este axón. Bueno, así se comunica con este otro axón. Axón, axón. Son fáciles de pensar por el hecho de que la palabra nos ayuda. Y dendrodendríticas, las últimas, dendrita con dendrita. Me parece una canción. Dendríticas. Dendríticas. Bien. Una neurona con sus dendritas se une a la otra neurona por sus dendritas. Dendrita con dendrita. Bien, esas son las clases de uniones que producen sinapsis, los distintos tipos de uniones entre neuronas. Bien, ahora vamos a ver
cómo se da la sinapsis. Bien, tenemos sinapsis eléctrica y sinapsis química. En el ser humano hablamos principalmente de sinapsis química, pero nos gusta estudiar todo. Acá, ¿cómo hablamos? Es una neurona con otra neurona, la sinapsis. Entonces, vamos a hacer el dibujito como el más común, un axón con una dendrita. Las membranas de ambas neuronas, de ambas neuronas están en juxtaposición, es decir, muy cerquitas, unidas. Bueno, no unidas, pero muy cerquitas. No hay hendidura sináptica. Ahora vemos qué es esto. Pero sí hay uniones entre estas membranas, uniones que se llaman conexos o con hendiduras. Para confundirnos bien. Que vamos a decir que son los canales de iones. Y es bidireccional, es decir, que el impulso se puede dar de una hacia otra o de la otra hacia la otra. Bien, a ver. Este es el botón terminal de un axón, por ejemplo. Y, por ejemplo, que este es el botón del dendrítico. Lo que vamos a hacer son parecidos. Son los botones de las terminaciones. Bueno, como ven, lo primero que decimos es que están en juxtaposición, es decir, no están pegadas, pero están muy, muy cerquita. Entonces no hay hendidura sináptica, no hay un espacio entre ellas. No hay un espacio donde haya flujo de sustancias, que es lo contrario a lo que pasa en la otra. Por eso hacemos la diferencia. Y lo que sí hay son uniones con canales iónicos entre célula y célula, ¿no? Para que pasen a través de la membrana sin pasar por la hendidura. Va a pasar esto que llamamos el impulso nervioso, que está relacionado con iones, que ya lo vamos a ver. Entonces, pasa el impulso y envía el mensaje. Como decimos, puede ser bidireccional, o sea que también puede ir para el otro lado el impulso. Como no es común en humanos, hablamos que es común en vertebrados inferiores o en invertebrados. Ahora vamos a la que sí es común entre nosotros, que es la sinapsis química. La sinapsis química habla de que sí hay una hendidura sináptica. Hay una célula, una de las dos neuronas, que es la presináptica. Célula o neurona, lo usamos como ejemplo en este caso. Presináptica, es decir, antes de la sinapsis hay una. Esta célula tiene vesículas y estas vesículas contienen neurotransmisores. Entonces, este tipo de sinapsis no es por eléctrico, aunque el impulso es eléctrico, pero la sinapsis se da gracias a los neurotransmisores, que son sustancias químicas. Y tenemos una neurona o célula postsináptica, que es la que va a recibir esos neurotransmisores que le van a permitir transmitir el impulso nervioso. Entonces tiene receptores para los neurotransmisores.
Y es unidireccional, por eso tenemos la pre que envía a la post. No puede darse vuelta en este caso. Y pueden ser sinapsis excitatorias o inhibitorias. Es decir, la respuesta que den. Bueno, entonces, dibujamos la hendidura. No van a estar en yuxtaposición, sino que va a existir una hendidura entre ellas. Hablamos de los botones terminales. Algo así. Esta entonces hablamos que es la hendidura sináptica. ¿Qué más? El potencial de acción, es decir, cómo va a transmitirse el impulso, es unidireccional, de la presináptica a la post. Y esta hendidura va a hacer que por acá circulen las vesículas. ¿Qué tenemos? Tenemos vesículas en la presináptica que tienen los neurotransmisores. Cuando se dan las condiciones, todo esto regulado por los iones, un canal para el calcio, de entrada, de salida, hace que, de acuerdo a la concentración de iones y a la membrana, que ya vamos a ver bien, dé la señal de que la vesícula se fusione con la membrana. Acá es la membrana de la célula. La vesícula pasa la membrana, se fusiona y así libera su contenido, que son neurotransmisores, a esta hendidura sináptica. Dijimos que la célula postsináptica tenía receptores que van a estar esperando esos neurotransmisores Entonces, los neurotransmisores se van a unir en los receptores y van a dar la señal de seguir transmitiendo el impulso nervioso. También, de acuerdo a ciertos canales y lo que se envíe, los neurotransmisores pueden volver y invaginar la vesícula, invaginar la membrana y volver a formar vesículas, y luego pueden volver a enviar señal. Es decir, la eléctrica por canales iónicos y muy unidas, la química con una hendidura, con envío de neurotransmisores a partir de vesículas gracias a diferentes canales iónicos que activan esto de pasar el impulso nervioso. La otra célula con receptores que captan al neurotransmisor para dar la respuesta o seguir transmitiendo el impulso. Profe, Sí. 2 consultas. La primera, ¿qué es un neurotransmisor? En este caso hablamos de qué. Son sustancias químicas que se encargan de dar la señal de que se dé el impulso nervioso. Los más comunes... ¿Me querías hacer otra pregunta? Ah, sí, pero es relacionado a la palabra como sinapsis o hendidura sináptica. ¿A qué hace referencia la palabra sinapsis? Porque también lo vi, por ejemplo, en el complejo sinaptotécnico de la parte esa de división celular,
y como que Sí. no le estaría encontrando mucho la relación. No sé si tiene relación con ese. Sinapsis es como por decir conexión, unión, pero no unión en sí, sino lo que te voy a enviar el mensaje, la manera que tiene de conectar algo con otra cosa. No sé si en el sinaptotécnico puede ser, pero no sé si viene de lo mismo. Ok, profe. Bien, los que son más nombrados. Algunos neurotransmisores son hormonas o, bueno, las producen distintas glándulas, son sustancias químicas que se encargan de hacer viajar el impulso nervioso. Noradrenalina y acetilcolina, como nombramos antes, que una era parasimpático, otra para el parasimpático. También hablamos de serotonina, que seguro la han escuchado con no sé si le dicen del amor, de la relajación, la dopamina, de la relajación. Y GABA, que es ácido gamma aminobutírico. Esto lo podemos relacionar con que hay ciertos fármacos que estimulan algunos de estos neurotransmisores y por eso nos hacen a veces estar más, fármacos o drogas, es decir, nos hacen estar más excitados o más relajados, porque estimulan estos transmisores, es decir, tienen una estimulación directa sobre el sistema nervioso. Bien, estamos bien. Vamos a terminar nervioso, por lo menos, y eso me pone más o menos contenta. Bueno, entonces vamos a hablar esto que estamos diciendo de la sinapsis para que se dé el impulso nervioso, la conexión de las neuronas para enviar el impulso. ¿Qué es el impulso nervioso? Es que se dé la excitabilidad de las neuronas, que esto depende de la concentración de iones que haya de ambos lados, es decir, lo que hay en los iones que estén en el líquido intersticial y los iones que estén dentro del citoplasma de la neurona. Entonces, de acuerdo a la concentración y al transporte activo de esos iones, es decir, si van hacia un lado o hacia el otro, se produce la excitabilidad de las neuronas o no, que es esto de que se activen para transmitir el impulso. Junto con este impulso y que se pueda producir la sinapsis, se produce esta corriente eléctrica. ¿Por qué hablamos de corriente eléctrica? Porque hablamos de movimiento de iones, y los iones están cargados de manera positiva o negativa. Entonces, dan corriente eléctrica, que no tiene nada que ver con sinapsis eléctrica, sino con que a la vez que se da la sinapsis química, se da una corriente eléctrica que va a permitir la sinapsis. Cuando uno dice de los iones de ambos lados de la membrana, entonces estamos diciendo adentro de la célula, afuera de la célula. Y de la capacidad de transporte activo, ¿por qué? Porque necesitamos de un transporte especial de estos iones para que estén de un lado o del otro y produzcan la excitabilidad y que se conduzca esta excitabilidad, que eso es el impulso. De partículas cargadas. Entonces, corriente eléctrica. Bueno, vamos a hacer la neurona. La vamos a dibujar ahora así, solo lo que ocurre acá en el cuerpo. Este es
Citoplasma, el núcleo de la neurona. Bueno, vamos a hablar del concepto de polarización. Este concepto hace relación a la membrana, si está polarizada o no está polarizada. ¿Qué es que esté polarizada? Lo normal es, cuando la neurona no está excitada, es que tenga carga negativa por dentro, es decir, más aniones que cationes, y hay una carga positiva por fuera, es decir, que hay más cationes afuera. Bueno, por el fin del silencio. Entonces, la polarización es el reparto desigual de las cargas eléctricas en el interior y en el exterior, o sea, en comparación con ellos. Esto es una diferencia de potencial, decimos. Que haya cargas distintas, más cargas de un lado que del otro, es la diferencia de potencia. Esta diferencia de potencial, aunque nos parezca raro, es lo que es el potencial de reposo, es decir, cuando la célula, la neurona no está excitada, no está transmitiendo impulso. Es lo de reposo, a lo que siempre vuelve la célula. Bueno. Tenemos varios canales iónicos. Lo normal es tener más potasio adentro, que es positivo, y tenemos más sodio afuera, que también es positivo. Pero hay más sodio afuera que lo que hay de potasio adentro. Por eso las cargas. Y hay aniones adentro, que son proteínas que están, que por el pH de las células se separan y también se ionizan de forma negativa. Eso es la carga negativa que hay adentro, son proteínas hidrolizadas. Bueno, después afuera también tenemos como ion principal, anión, el cloro. Es decir, tenemos iones de tanto positivo como negativo, pero hay mucho más sodio afuera y de lo que menos que hay de potasio adentro. Por eso la diferencia de potencia. Eso es el estado de reposo, todavía no hay transmisión de impulso. ¿Por qué hay desequilibrio de iones? Porque la membrana tiene distinta permeabilidad. El sodio no le es fácil ingresar. En cambio, el potasio puede atravesar tranquilamente la membrana, hacia un lado o hacia el otro. El sodio, para poder ingresar a la célula, necesita de una bomba, es decir, que necesita de un transporte activo, le cuesta más ingresar a la célula. Y los aniones, que son proteínas, como dijimos, que están convertidas en iones, no pueden salir de la célula. Entonces, lo normal es que sea más negativo adentro, porque ese ion no se pierde, no puede salir, por el tamaño que tienen las proteínas. Bueno. ¿Qué ocurre? Las células estas tienen potencial de reposo y tienen un potencial de acción, es decir, que pueden hacer que cambie la carga.
de adentro y la carga de afuera, por un ratito. Rápido, pero eso ya nos va a permitir, ese cambio de cargas, transmitir el impulso. Otra cosa, los de medicina, fíjense los lóbulos del cerebro también, que por ahí está en el libro. Parietal, occipital, todo eso, que lo vamos a ver con huesos nosotros, pero fíjense en dónde están o cuántos son. Capacidad de modificar el potencial de reposo que teníamos, que se daba por esta diferencia de cargas, lo puede modificar, cambiar las cargas, invertir las cargas y generar el impulso nervioso. ¿Cómo cambian las cargas? Frente a un estímulo, tiene que recibir un estímulo que puede ser del exterior, que puede ser del interior o que puede ser de otra neurona que le está transmitiendo. Bueno, ese es el estímulo que va a hacer que pueda modificar las cargas. Porque el estímulo altera la permeabilidad de la membrana. Es decir, si decíamos que el canal de potasio era fácil, la bomba de transporte activo del sodio era difícil, bueno, va a hacer que pueda ser más fácil para el sodio ingresar a la célula. Entonces, el sodio no solo va a necesitar de transporte activo, sino que va a pasar también sin gasto de energía por canales iónicos de sodio. Va a pasar más fácil. Bueno, es a favor de gradiente, entonces no le cuesta... Quiero aprender. No le cuesta... no le cuesta pasar tanto, no solo... También va a pasar por transporte activo, pero pasa mucho más fácil. Aumenta, entonces, ¿qué hace? Si ingresa más sodio, se vuelve más positiva la membrana. Entonces... Esto es bien esquemático. Mientras va ingresando el sodio, va cambiando las cargas, haciendo carga positiva. Si ingresó más, quiere decir que hay menos positividad en el líquido intersticial. Entonces también cambian estas cargas y se negativizan. Esto implica que se está despolarizando la membrana. El cambio de cargas. Si adentro era negativo, se vuelve positivo. Si afuera era positivo, se vuelve negativo. Bien. Bueno, esto entonces, esta parte está despolarizada. Esta parte está en reposo porque todavía, es decir, en la misma membrana está de una a otra, es un pasito. De acá, acá, acá. Entonces, voy a dibujar un poco más. Positivo, positivo, negativo, negativo, negativo. Acá todavía sigue negativo adentro. Despolarización. Esta parte que todavía no le llegó es la parte que sigue en reposo. Y mientras va transmitiendo, lo que ya pasó el impulso y ya se transmitió, vuelve a la normalidad.
se repolariza. Entonces, reposo, despolarización, acá en esta altura, y acá donde empezó el sodio a modificar rápidamente, repolarización, rápidamente cambian los cationes de nuevo y vuelve a repolarizarse, a su estado polarizado. ¿Se entiende? Digamos. Entran más iones positivos, positivizan la membrana adentro. Mientras van positivizando, tenemos una parte que todavía no le tocó, está de reposo. La parte que se está haciendo más positiva adentro es la despolarización de la membrana. La parte por la que ya le pasó, va volviendo a su estado original, está repolarizándose. Simple pero complejo. Y para que lo terminen de entender con otro dibujito, ¿por qué? Porque esta despolarización es la que va moviendo esta corriente eléctrica que tenía que llevar el impulso. Entonces, si lo pensamos, esto es el cuerpo. Pensemos que esto tiene que viajar por el nervio, por cada axón. Esto que les representé acá sería lo mismo que uno dibuja así. Esta despolarización, repolarización estaba ocurriendo acá. Y luego, por ejemplo, que esta volvió a su normalidad, que era negativa adentro, positiva afuera, digamos, el cuerpo ya volvió a su potencial de reposo. ¿Por qué? Porque siguió pasando ese impulso. Entonces, el cuerpo también, este axón, es una prolongación de la célula, por ende también tiene membrana, también tiene citoplasma, el núcleo está en el cuerpo celular, pero también tiene membrana y citoplasma, y estaba negativo por dentro, y el impulso le llegó, se positivizó, es decir, viaja este impulso por el axón, este cambio de potencial, y así es como se va transmitiendo el impulso nervioso, y puede llegar acá al efector y ya dar el efecto, o puede llegar a otra neurona, hacer sinapsis y seguir dando el impulso. Entonces, ¿por qué la relación del potencial nervioso con la sinapsis? A esta altura, piensen, este era el botoncito que nosotros usamos después grande. Esto. Y este es el que sigue, o un músculo, por ejemplo, donde hay que dar la respuesta. El efector o otra neurona postsináptica. Entonces, este impulso, este cambio de potencial, este cambio de cargas, va a hacer que a nivel acá de la hendidura pueda ingresar más calcio, que es un ion positivo. Y como creo que les había dicho, que el calcio va a fomentar que se fusionen las vesículas, se liberen los neurotransmisores y se pueda dar la respuesta. Entonces, por eso es la relación de esta corriente eléctrica que hace que ingrese más calcio al nivel del botón terminal y haga liberar esas vesículas de neurotransmisores que teníamos en el botón, se fusionen y pasen a la otra neurona o al órgano efector. ¿Se comprende? Sí. Perfecto. Bueno, estamos dentro de todo bien, podríamos haber visto un sistema más, pero no se dio. Pero los demás son muchos más sencillos como los tienen explicado.
quizás para medicina se tienen que estudiar cada hormona donde se produce, pero eso ya es más teórico, así que yo les voy a mandar un cuadrito para que les sea más fácil, pero supongo que pueden ver dónde se produce y la función principal, no creo que tengan que ver el mecanismo específico, no lo tienen tanto así en el libro. Sistema locomotor, vamos a ver los huesos, los músculos, hay algunas cositas de músculo interesantes. Bueno, y sí, seguramente les tenga que grabar algo en video, pero siempre nos vemos el jueves para que se saquen todas las dudas, si se puede, lo más posible, ¿no? Bueno, chicos, cortamos por hoy. Anótense, escríbanme el mensajito con su nombre, así les pongo el presente, y si tienen alguna duda, los escucho. Sí, el que ya anotó se puede ir, puede saludarme. Nos vemos, profe. Chao. Chao, chicos. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chau, profe, nos vemos. Chao, que anden bien.